Bienvenidos y muchas gracias por estarnos acompañando hoy con la presentación del itinerario formativo catecumenal, FICAT. De verdad que es un placer para el SENACAT ya poder hacer finalmente esta presentación, entregárselos a todos ustedes, catequistas formadores, y hoy estamos aquí a Andrea y mi persona para presentarles durante toda esta semana, de lunes a jueves, las diferentes orientaciones generales que nos ayudan para dar de alguna forma, de la mejor forma, este itinerario formativo. Lunes y martes será Andrea quien les acompaña directamente. Yo estaré por a la parte de atrás y miércoles y jueves estaré también yo con ustedes. Las dos estaremos aquí unidas, pero de momento, pues sin más preámbulo, le doy a Andrea para que haga su presentación del día de hoy. Gracias, buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias, Elvia. En realidad, estamos muy contentas de poder estar en esta esperada presentación del FICAT. Ha sido todo un reto, ¿verdad? Y toda una emoción poder llegar hasta este día. Y sobre todo un agradecimiento a muchísima gente que ha trabajado en este proceso desde hace un poco más de 2 años y que hoy ya vemos concretado a través de este documento que vamos a empezar a desarrollar. Y que, bueno, como podríamos decir popularmente, se encuentra ya en el horno, ¿verdad? Ya en las últimas etapas para que ustedes lo puedan tener en sus manos. Me voy a permitir entonces iniciar esta presentación y poder pues compartir con ustedes esta primera parte de este proceso. Bueno, como les indicábamos entonces, tenemos esta presentación del día de hoy, de esta primera parte, lunes 14 de julio, aprovechando que incluso algunos están en vacaciones y demás. Quisimos utilizar esta coyuntura para poder contar con la presencia de todos ustedes y además tratar de alcanzar a la mayoría de gente posible. Como pueden observar, esta es ya la portada del texto que está por salir, ¿verdad? Que está, como les decía anteriormente, en el horno, ¿verdad? Como decimos popularmente, y que claramente nos va a permitir em, iniciar con nuestro, o más bien, perdón, continuar con nuestro proceso formativo como catequistas. Si hacemos tal vez algún poquito de memoria, ¿verdad? Recordamos el FIG 1A y el FIG 1B, que pues para la mayoría de nosotros ya está. Y bueno, ahora daríamos pie a esta formación iniciática catecumenal que va a contener pues una jornada intensiva, una jornada de seguimiento y un taller catecumenal, como pueden observar ustedes en estos cintillos. Una primera jornada intensiva llamada Practico el acto catequístico como buen samaritano. Claramente este es el texto que le ilumina, el texto del buen samaritano que escuchábamos ayer en la misa dominical. Y posteriormente una jornada de seguimiento donde lleva como nombre Catequista un servidor con tareas propias, iluminada por el texto de Primera de Corintios. Y finalizaríamos con un taller catecumenal que se llama Cargo con la cruz y te sigo, donde ya pues estaríamos entrando de lleno en nuestra misión como catequistas. En un primer momento es importante que nosotros podamos comprender y
Creo que tal vez para algunos ya se ha asimilado el tema de la pedagogía de la fe, pero nunca está de más mencionarlo, ¿no? Y es la parte esencial y básica de de nuestro quehacer como catequistas. Y bueno, es muy importante señalar que esta es la pedagogía que le da forma, que nos orienta, que nos guía para poder desarrollar un proceso de acompañamiento y también pues un proceso de formación y un proceso de educación en la fe. Si les preguntáramos más o menos cómo es la pedagogía de la fe, si tal vez tratáramos de traerlo a nuestra memoria, creo que podría ser muy válido cualquier texto donde Jesús está enseñando. Creo que es la mejor manera. Si les pongo a ustedes el ejercicio en este momento de que se pongan a hacer una memoria de algún texto bíblico donde Jesús está presente, de qué manera Jesús enseña, de qué manera Jesús forma, de qué manera Jesús acompaña, creo que la mejor forma de que nosotros comprendamos qué es la pedagogía de la fe, porque justamente está inspirado en eso, en en esa forma, en ese estilo, en ese acompañamiento. La pedagogía de la fe sirve para eso y lo dice el numeral 55 de del catecismo, perdón, el directorio para la catequesis. Eh, Tiene que acompañar, tiene que formar y tiene que educar. Y esa es la pedagogía en sí misma que utilizamos nosotros en la catequesis. Una pedagogía que despierte, que haga madurar y que alimente en la fe. Y no es solamente em, transmitir un conocimiento, sino que es educar en el misterio mismo de la fe. Y de esta manera propiciar un seguimiento a Jesús. Podríamos entonces nosotros decir que es que esta pedagogía de la fe tiene que conducir a una pedagogía discipular, a una pedagogía catecumenal. Y bueno, partiendo de del significado mismo de la palabra pedagogía, es llevar de la mano a nuestros interlocutores, a nuestros animadores de catequesis, para este caso particular, hacia una experiencia discipular dentro de un camino catecumenal. Y bueno, recordamos también de esta inspiración catecumenal, que es aquella que me ayuda a conformarme y a hacerme discípulo, justamente, a hacerme cristiano y a imbuirme en la lógica del discipulado como tal. Esta pedagogía, por lo tanto, tiene que ser entendida, asimilada y fructificada en este catequista que ha sido llamado desde una experiencia vocacional. O sea, que ha sido elegido, que ha sido enviado y que ha alcanzado una madurez para poder acompañar a otros hermanos en este camino de formación, en este camino discipular, en este camino catecumenal. En esto, por lo tanto, utilizamos una metodología que pues no es nuestra en sí mismo, sino que es una metodología tomada de las ciencias de la educación que está ubicada o está sintetizada en lo que nosotros hemos ya escuchado varias veces, que es el ser, saber y saber hacer. Cómo el catequista asume esta condición, cómo aprende y cómo la aplica, ¿verdad? Cómo va apropiándose de este ser mismo, cómo va asimilando cada uno de los conocimientos y también cómo los pone en práctica. En el caso particular, como en su experiencia discipular, en su experiencia como misionero y en ese caminar que avanza hacia una madurez cristiana. Por ahí entonces podríamos nosotros ir entendiendo y asumiendo la pedagogía de la fe. Reitero, como para ir haciendo un resumen y no ir detallando poco a poco. La pedagogía de la fe tiene que acompañar, formar y educar desde el ejemplo mismo de Jesucristo, o sea, la forma como Él lo hizo. Reitero, podemos utilizar la misma terminología de la palabra, la pedagogía de la fe
toma de la mano, conduce, acompaña a los interlocutores, en este caso a los animadores de la catequesis, hacia un caminar, un discernimiento en esa madurez de la fe y en su propia formación vocacional, perdón, discipular, siendo consciente de su vocación, de su llamado y a la vez asumiendo su propia condición, aprendiendo y comprometiéndose con el quehacer mismo de la catequesis. Estos procesos de catequesis que hemos venido asumiendo desde hace ya varios años están inspirados en la iniciación a la vida cristiana. Tienen una inspiración catecumenal. Esta inspiración catecumenal es aquella que me lleva, que me involucra y que me hace parte de una comunidad cristiana y una vivencia cristiana. Por lo tanto, en esta lógica de proceso formativo de inspiración catecumenal, nosotros debemos alcanzar una madurez para poder acompañar los itinerarios catequísticos de la mejor manera y sobre todo con una identidad cristiana y evangelizadora. No podríamos, por lo tanto, asumir este itinerario desde una lógica académica o una lógica escolarizada, digámoslo así, donde solo desarrollamos y recibimos el contenido, sino que más bien tendríamos o tenemos que asumir estos itinerarios y asumir estos contenidos desde la lógica de crear una identidad cristiana y de hacerme corresponsable de la evangelización. Y por eso entonces es que entendemos que son de inspiración catecumenal. Más allá, reitero, de un contenido académico, escolarizado, sino más bien de una experiencia que te lleve a sentirte cristiano y a reconocerte que sos parte del proceso de evangelización, que sos parte de la iglesia que sale, que acompaña y que evangeliza. Estos procesos formativos de inspiración catecumenal tienen 5 grandes dimensiones o están en función más bien de 5 elementos que no podemos dejar de lado y que tenemos que ir asumiendo, profundizando y sobre todo haciendo vida. Y son las dimensiones de la vida cristiana, que están en virtud de un reconocimiento y de una certeza del reino de Dios, que giran en torno al misterio pascual, no lo podemos obviar, que están fortalecidos por la fe a través de la oración y que se viven en una constante comunión y misión. Vamos a tratar de ir detallando un poquito cada uno de ellos. La vida cristiana tiene como fin el reino de Dios. Ese es nuestro objetivo, esa es nuestra vocación, ¿no? El reino. Y para poder nosotros comprender o asimilar y participar de ese reino, tenemos en primer lugar que hacer experiencia y vida del misterio pascual. Tenemos que hacer experiencia y vida de Jesucristo y de su acción redentora y de el amor que lo vemos ejemplificado en este misterio tan hermoso. Por lo tanto, si nosotros no tenemos una experiencia en torno al misterio pascual, una experiencia en torno a Jesucristo, difícilmente podamos comprender, avanzar y desear el reino. No es el reino por sí solo, ¿no? Sino es quién nos lleva a. Y entonces la experiencia de la vida cristiana y la inspiración catecumenal está siempre enfocada en hacerte sentir, en sentirte, perdón, parte de este misterio pascual, en involucrarte, en apropiarte de este misterio
y sobre todo dejarte asombrar por ese misterio y lo que Cristo ha hecho en cada uno de nosotros. Y eso claramente lo tenemos que experimentar y vivenciar a través del gran don de la fe. Porque el misterio pascual es un acontecimiento en sí mismo, ¿verdad? Incluso un acontecimiento histórico que está referenciado, que aparece en los libros, que escritores lo dejaron palpable, ¿no? En sus escritos, valga la redundancia. Pero sin el elemento de la fe, nosotros no podríamos comprender ese misterio y mucho menos vincularnos y acercarnos al reino. Y la fe como tal es la que nos permite entonces asumirlo porque es la forma en la que reconocemos la experiencia que tenemos y reconocemos el acto salvífico del Señor. Claramente esa fe se fortalece a través de la oración y la oración en todas sus formas, expresiones y vivencias, tanto a nivel personal como comunitario. Y ahí es justamente donde entramos al quinto punto, a la quinta dimensión de la vida cristiana. Necesitamos entonces una experiencia comunitaria y constante eh, que nos haga poder llevar este misterio y este reino a todos. Una experiencia de misión, una experiencia de fe que se vive en comunidad, una oración que se celebra también y que se vive en comunidad, pero que sobre todo se transmite y se lleva a todos. No es algo exclusivo, ¿verdad? No es el misterio mío propio y que yo lo asimilo y me lo dejo de manera egoísta, sino que lo llevo a los demás y lo vivifico a través de esta misión en mi comunidad. Y de manera concreta, en este proceso, entonces, esta inspiración catecumenal es cómo nuestra experiencia de animadores de la catequesis, que hemos tenido un encuentro con Jesucristo en el FIG 1A, que hemos discernido a través de una jornada vocacional que quiere Jesús de nosotros, que hemos también logrado profundizar en el FIG 1B ese servicio y esa vivencia a través de la catequesis. Bueno, ahora cómo yo voy a asumir este servicio de la catequesis, a ampliarlo, formarme más y a poder ponerlo en práctica ya como catequista, pero primero asumiendo en mi persona estas dimensiones de la vida cristiana. Y bueno, no es que lo vamos a desarrollar así tal cual cada uno de estos elementos, sino que tenemos que comprenderlos para poder desarrollarlos con estos animadores. Tenemos que eh, saborearlos, digámoslo así, para poder inspirar, como, como bien se nos señala, desde esta lógica catecumenal que nos hace a todos discípulos, que nos hace a todos misioneros, que nos hace y que nos fortalece en el servicio de la catequesis. Para poder desarrollar esta inspiración catecumenal y para saborearla mejor, se nos presentan algunas entregas y algunas celebraciones. Estas entregas y estas celebraciones justamente nos involucran y nos permiten introducirnos en esta lógica de proceso, en esta lógica de misión y en esta lógica de acompañamiento, de conducción para un mejor servicio discipular. Y bueno, estas entregas que están asociadas a los encuentros y estas celebraciones que nos marcan pasos importantes dentro del proceso, lo que van a hacer es fortalecer claramente nuestro discernimiento y nuestro servicio a través de el proceso formativo como catequistas. Yo quisiera
que hiciéramos un stand-by en este momento y pedirle a Elvia, por favor, que nos recuerde esas entregas y esas celebraciones. Bueno, Andrea, las entregas, perdón, pasó una moto. Primero, pues quisiera también, igualmente agradecerles. Tenemos más de 200 catequistas, 200 formadores viendo toda esta primera transmisión y es de muchísimo agrado para nosotros, por supuesto. Entre lo que son las entregas, pues tenemos, como es un proceso de inspiración catecumenal, como ya conocemos, también nuestros itinerarios catequísticos siempre están iluminados por esos momentos de celebraciones, de entregas, hacemos esos impases, ¿verdad? Y bueno, una primera entrega, por supuesto, dado que este itinerario formativo está dividido en talleres y encuentros, los talleres los están dirigidos a los animadores de catequesis. Y entonces, para cuando terminan estos 4 talleres que tenemos, entonces hacemos el paso del animador de catequesis a, este, a catequista de base. Y entonces hacemos una celebración dentro de la Eucaristía, entregamos la palabra de Dios como ya es costumbre en nuestros procesos catecumenales. Siempre hacemos esta entrega de la palabra cuando pasamos de un querigma, de una etapa precatecumenal a la etapa del catecumenado. Y siempre hacemos esto y bueno, no podía ser la excepción, así es que nuestra primer celebración y primera entrega estriba precisamente en esta entrega de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces ahí ustedes después podrán apreciar todo lo que tenemos en, en el libro, bien especificado, viene todo muy bien especificadito, qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que se debe de decir, en fin, todo esto. También tenemos cada vez que termina ya cuando pasamos a la jornada de seguimiento, entonces es ahí donde cada vez que termina uno de los encuentros, porque son 5 encuentros, así como 5 tareas de la catequesis, está basado precisamente en eso y entonces hacemos entrega cuando termina uno a pasar el otro. La primera entrega que hacemos, y de acuerdo al nombre de la tarea, pues es el Catecismo de la Iglesia Católica. Eso es lo que vamos a entregar, porque pues precisamente la primera tarea estriba evidentemente con esto. Luego tendremos una entrega como es la luz, pero por medio de un pascualito, porque es la celebración del misterio, ¿no? Y entonces vamos a hacer la entrega de un pascualito. Luego de una tercera entrega tendremos la entrega de una estampita o un bulto, lo que ustedes en su momento y de acuerdo a su realidad pudieran realizar de la Virgen María, de la bienaventurada Virgen María, porque en ese tercer encuentro pues veremos las bienaventuranzas. Luego pasamos a la cuarta tarea y en la cuarta tarea es enseñar a orar. Entonces, la entrega obviamente será el Padre Nuestro. Y finalmente, la quinta tarea, que es la de misión, pues entonces hemos puesto para entregar el rosario misionero. Entonces, todas nuestras entregas y todos nuestros celebraciones estriban evidentemente en lo que vamos presentando según el itinerario.
Vamos a ver, entonces, bueno, no sé, es que Andrea tendría que haber pasado la presentación, pero bueno, porque no tengo. Ok, Ya, gracias, ya, Andrea. ya la pasé, ya la pasé. Perdón. Ok. Y ya, eso sería, ahí están bien, Es que estaba muy entretenida estaba muy escuchando. entretenida con tu explicación. Sí, Ah, eso muchas fue. gracias. Pues en realidad así es como hemos distribuido en este itinerario las entregas y las celebraciones. Otra cosa que tal vez sea prudente mencionar es que solamente la celebración, la primera celebración, que es ese paso del catequista del animador a catequista de base, se hace en el marco de una Eucaristía. Todas las otras entregas las haremos en el momento de la respuesta de fe, en el elemento de la celebración de la vivencia. O sea que lo haremos dentro del salón. Entonces también tiene esa nueva dinámica. Y eso sería con lo que respecta a entregas, Andrea. Muchas gracias, Elvia. Es que definitivamente em, escuchar a quien ha estado de lleno en esta dinámica es muchísimo más enriquecedor que aquellos que nos sumamos en los últimos tiempos. Nada más un señalamiento importante, ¿verdad? Que pues las entregas son tesoros, evidentemente, que pertenecen a la fe de la iglesia, em, y que se nos van a confiar eh, específicamente para el servicio que estamos discerniendo a través de este proceso formativo y que, bueno, obviamente al vivirlas, pues se va a ir intensificando nuestra propia experiencia de fe, nuestro discipulado y nuestra práctica y servicio dentro de la catequesis, ¿verdad? Entonces, como pues Elvia ya lo ha mencionado, la primera entrega es la Biblia, ahora que marca este paso de animadora catequista, que es el único que está en el contexto de una celebración de la Eucaristía, y pues posteriormente vamos a tener las entregas del catecismo, de la vela, de la luz, de la Virgen, del Padre Nuestro y del Rosario, ¿verdad? Pero es importante pues este señalamiento de que eh, las entregas nos fortalecen y nos animan en este proceso formativo, sobre todo porque eh, al ser signos visibles, nos recuerdan qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y hacia dónde nos queremos dirigir. Entonces, bueno, ahí también irá la creatividad de cada uno de los catequistas formadores en la manera en que entregará cada uno de estos recursos, ¿verdad? No es solamente tener ese gesto de dárselo en la mano, pues algunos catequistas tienen unas expresiones de creatividad muy intensas, otros no las tenemos tanto, ¿verdad? Pero bueno, esa es la riqueza de nuestra iglesia. Entonces, ¿cómo de repente podemos ofrecerle estos tesoros a nuestros hermanos que se preparan y que caminan en este proceso de discernimiento y de acompañamiento discipular? En esta primera celebración, en la celebración como tal, que es el primer envío de catequistas de base, pues lo que se pretende es que el catequista se entienda como un comunicador del mensaje de la fe y que a través de ese conocimiento procure testimoniar y transmitir la fe a los demás. Que este catequista se convierta en un testigo calificado de Jesucristo y de su palabra, por supuesto, y que además tenga plena conciencia de la misión, de lo que
de lo que va a asumir, de lo que tiene en sus manos, del tesoro, ¿verdad? Que está llamado a hacer. Y pues obviamente de este llamado y de esta vocación que ha recibido desde el bautismo y que ha sellado con la confirmación. Y bueno, dentro de este proceso entonces el catequista empieza o tiene ya las herramientas a partir de este primer envío y se va sintiendo más empoderado y va asumiendo más sentirse educador de la fe, ministro de la palabra y evangelizador, ¿verdad? Entonces es muy importante que esta celebración tenga ese tinte, reitero, dentro de una celebración eucarística para entregar la palabra como tal, pero que nos vaya a evocar, y así está elaborado, ¿no? Esta misión que estamos asumiendo, este compromiso que estamos asumiendo, y sobre todo el testimonio que implica este paso tan importante que se dará. Creo que podemos nosotros hacer una pequeña conclusión, ¿verdad? A partir de esta primera parte y además invitarles a ustedes, a aquellas personas que están conectadas, que ya Elvia nos ha mencionado, que superan las 200 y eso nos alegra muchísimo. Sigan ustedes invitando a los demás el resto de los días, que si tienen alguna duda, alguna curiosidad, alguna pregunta, la puedan hacer a través del chat que aparece ahí en YouTube, ¿verdad? Y nosotros estaremos dándole respuesta, revisando y dándole respuesta a estas inquietudes. Elvia. Sí, efectivamente, Andrea. Mira, tenemos pues de puerto a puerto, tenemos a la gente aquí acompañándonos de San Carlos, de Liberia, obviamente de aquí de San José, de Cartago, bueno, de todas las diócesis, como siempre, qué bendición que siempre estamos unidos a través de esta hermosa misión que es la catequesis, ¿verdad? Que cómo nos une. Y sí, pues quisiéramos de verdad escucharlos con esto, como dice Andrea, esta primera entrega, porque pues lo que hemos querido es ir dosificando, ¿verdad? Poco a poco, estas orientaciones para que pues las vayan asimilando, ¿verdad? Ahí, despacito. Ya cuando ya llegue el libro y ya lo tengan, pues entonces por lo menos van a tener un acercamiento ya más profundo, ¿verdad? Pero esto es apenas así como una pinceladita. Entonces, pues esperaríamos si alguno tiene alguna observación o comentario, pues que no lo haga. Tal vez dice, sí, claro que sí. Voy a decirle a Shirley Mata, el video queda guardado. Sí, aquí queda en YouTube, en el canal de YouTube del Senacat, a la disposición de ustedes. Así es que ahí lo pueden ver cuantas veces deseen verlo, ¿verdad? Así es que aquí está. Andrea, a mí me parece que también es válido que les comentemos, ¿verdad? Em, todas nuestras inquietudes también con respecto a este itinerario formativo, donde pues ha sido bastante eh, riguroso las revisiones, las diferentes aplicaciones que se le dieron, las modificaciones y también informarles a nuestros catequistas formadores que muchísimo, pero muchísimo contenido de este itinerario que también les ayuda para crecer y para autoformarse, va a quedar ahí en la, en la página del Senacat, ¿verdad? Sí, gracias, Elvia. Como les decíamos al principio, pues este texto em, ha venido evolucionando desde hace ya varios años, ¿verdad? Con la participación de muchísimas personas, con una expertise impresionante, ¿verdad? Nosotros, pues en realidad lo tomamos
hace relativamente poco, ¿verdad? Tal vez Elvia sí tiene un poquito más de tiempo de estar con el texto. En mi caso particular, pues tal vez no sé, será un año, tal vez, ¿verdad? De estar un poco Ujú, involucrada con este texto como tal. Y, y bueno, en primer lugar, y en honor a los esfuerzos, primero es agradecer a quienes pues hicieron la génesis, ¿no? De este libro como tal, quienes lo pensaron, lo reflexionaron, fueron construyendo, eso es sumamente importante, ¿verdad? Eh, el caso de Mónica Torres, ¿verdad? Que ustedes bien la conocen, que ha sido tan importante en este proceso de estos itinerarios. em, y bueno, que claramente no podemos ser malagradecidos y obviarlo. Y pues además todo el involucramiento de catequistas formadores de todo el país y demás. Entonces, pues sí, es un niño que, que viene creciendo, ¿verdad? Eh, pues tal vez no tan rápido como quisiéramos, pero que gracias a Dios ya está viendo la luz, ¿verdad? Y que claramente pues el proceso final que se ha desarrollado, tanto pues en el involucramiento del padre Ronald como director del SENACAD y de mi persona, ha sido más en la línea un poco más metodológica, ¿verdad? Un poco más ujú. eh, pedagógica, digámoslo así, ¿verdad? Hemos procurado, igual con Elvia y ya posteriormente el involucramiento del padre Ovidio también, hemos procurado que el texto pues sea más amable, ¿no? Por utilizar un término más afín, más certero, digámoslo así, con la población a la cual está dirigida en la forma de desarrollarse, ¿verdad? En las estrategias que se proponen, de manera que, pues, la persona que lo reciba se sienta bastante afín y se sienta identificado y sobre todo sienta que es un texto para él o para ella, ¿verdad? Que no, que no sea de difícil comprensión o que el contenido tal vez podía ser muy extenso y difícil de mediar, sino que hemos procurado más bien que toda esa riqueza de contenido que se construyó en un primer momento, em, esté muy bien mediado, ¿verdad? Para que pueda ser asimilado de la mejor manera. Y bueno, yo creo que a título personal es un objetivo que se logró, ¿verdad? Que toda esa riqueza, esa reflexión previa y ese contenido que se elaboró, pues ahora lo vemos en un recurso que procura, ¿no? Una mediación em, más afín o más dulce, ¿verdad? No sé qué palabra utilizar em, para todos los catequistas o para todos los animadores y para todos los catequistas formadores, ¿verdad? Entonces, creo que sería como hacer esa pequeña enlace de cómo ha surgido y por qué ha tardado el tiempo que ha tardado, ¿verdad? No sé, Elvia, Ujú. si te No, pues yo ayudé creo, ahí. creo que ya con esa historia, ¿verdad? Valga que es tu parte, ¿verdad? Este, definitivamente, pues yo creo que ya les hemos contado bastante. Y también para saldar algunas de las preguntas o las inquietudes que tiene aquí la gente. María Isabel pregunta que sobre la primera entrega, si quién la organiza. Todo lo organizamos nosotros, los formadores, ¿verdad? Lo que pasa es que esa primera entrega va a ser dentro de la Eucaristía. Y por supuesto que ahí, pues, como es nuestra costumbre, como buenos catequistas y que somos muy obedientes, pues entonces también tendremos que mostrarle a nuestros sacerdotes cuál es el rito y pues qué es lo que se requiere, ¿verdad? Ya es una cosa que lo hablan ahí entre el señor cura y los formadores, pero realmente quienes lo proyectan y lo programan son los catequistas, ¿verdad? Los catequistas formadores. Luego, están preguntando también que si el texto está a la venta
Bueno, podríamos adelantar que a la venta va a estar hasta el mes de agosto. En este momento están esos libros en impresión, ya están en manos de la imprenta y la imprenta pues tiene que hacer todo un proceso, ¿verdad? Que no es tan rápido, pero esperamos, si Dios nos lo permite, que para ya agosto ya tengamos los textos. Y la gente pues también hace mención, ¿verdad?, de que están muy pendientes para formarse en este itinerario y bueno, eso de verdad que nos llena de mucha satisfacción y pues el SENACAD por medio de los diferentes directores de la catequesis, de las diferentes diócesis, hemos programado ya visitas. El SENACAD se va a llegar a cada una de las diócesis para dar la inducción propiamente de este itinerario. Así es que pues ahí tendrían que estar atentos o informarse en las oficinas de la catequesis de su diócesis, las fechas que son. Me imagino que igualmente nosotros pues daremos alguna información, ¿verdad, Andrea? Algo que los guíe también. Sí, y también, bueno, detallarles un poquito, ¿verdad? Que hemos, lo que este texto va como en etapas, ¿no? Hicimos un lanzamiento la semana pasada, les dimos la primicia a los formadores diocesanos, ¿verdad? Ahora estamos presentándolo con todos ustedes y vendrá un tercer momento en que nos vamos a ir a dar una vueltita por todo el país ah, para hacer ya una inducción, ¿verdad? Entonces también yo sé que nos llena de mucha ilusión el libro y quisiéramos ya tenerlo en nuestras manos, pero también hay que ver que, bueno, que hay elementos que se salen de nuestro control, digámoslo así, sobre todo en temas de esa logística y con respecto a lo que es imprenta y demás, ¿verdad? Que pues que ya son temas más administrativos y nosotros no somos tan administrativos, ¿verdad? Somos Sí. más operativos. Entonces, pues claramente ese es como el detalle. Yo sé, reitero, que comen ansias, sobre todo porque solo en las imágenes ya se ve muy bonito. Entonces, Ujú. imagínense tenerlo en la mano. Eso claramente nos va a dar otra perspectiva y porque, por supuesto, queremos que nuestros catequistas estén bien formados, ¿verdad? Y entonces por eso comemos ansias. Ahí nos ponían también que para cuándo el FIPI y el FIMI. Bueno, pues claramente es un poco complicado decir para cuándo, ¿verdad? Pero se está trabajando gracias al Departamento de Ujú. Formación, ¿verdad? Con el padre Ovidio, con el padre Farid, con nuestra compañera Vera, que están en este proceso de ir construyéndolo, además de colaboradores externos, ¿verdad? Catequetas, sacerdotes que nos están ayudando, pues esperamos que mm, podamos ir un poquito más ligeros con el tema, pero recuerden que, pues, si las cosas se hacen corriendo, tal vez no salen de la mejor manera. Entonces también, pues, esto conlleva toda una planificación y un proceso y quisiéramos tenerlo ya, pero es bastante complicado, ¿no? Porque no solamente es elaborarlo, sino que es revisar y pasar por varios filtros, ¿verdad? Desde un filtro pedagógico, un filtro de catequético, de Biblia, después el filtro de ediciones, ¿verdad? Después hasta lo filológico, la diagramación. Es un proceso, pues, no tan expedito, pero que nosotros procuramos hacerlo lo más pronto desde nuestras capacidades, ¿verdad? Lo que está en nuestras manos, porque Exacto, muchas cosas escapan de nuestras manos, pero lo que está exactamente. en nuestras manos, de verdad que sí, se está trabajando, por supuesto, que se están redactando ya, el FIPI ya se está redactando, ya está bastante avanzado, eso les podemos decir, esa primicia, pero como bien dice Andrea, pues hay varias revisiones que hay que hacerles, ¿verdad? Porque los expertos igual redactan, pero otros tienen que revisar y otra vez reflexionan y entonces es un proceso un poco lento. Pero
tengamos fe y oremos para que rapidito, ¿verdad? Tengamos estos otros dos textos y terminemos esta primera fase de formación, porque recuérdense que vienen otras fases también, ¿verdad? Entonces, esta primera, pues ya la terminaríamos y luego entraríamos en otra más especializada, pero ahí vamos caminando. Yo de verdad que solo siento agradecimiento por todo lo que ponen aquí, ¿verdad? Que nos están esperando en Guanacaste, dice. Claro que sí. Vamos a llegar por allá. Que Ana Sheila dice que es muy buenas esas formaciones porque sienten más cerca al Senacar cuando nos dirigimos hasta las diócesis. Bueno, claro que sí. Ese es uno de las de las preocupaciones que siempre hemos tenido en el SENACAD pues el padre Ronald Alfaro, que es nuestro director, pues también está viendo a ver cómo vamos acercando cada vez más, acercándonos a ustedes y en eso estamos, ¿verdad? Siempre para servirles. Así es que, no sé, siguen ahí, bueno, es que es increíble la cantidad de lugares, ¿verdad? De las que nos saludan. Solo bendiciones tenemos también para ustedes. Nos tienen muy emocionados, pero muy, muy emocionados este itinerario formativo, porque sí, bueno, pues fue muy esperado y gracias a Dios al fin ya está por acá y ya está en nuestras manos. Así es que, este, ojalá que sea para de mucho provecho, para no terminar, porque nosotros los catequistas no terminamos de formarnos, ¿verdad? Pero de dar un pasito más a esta formación para crecer más, para ser mejores y para poder servir al Señor con excelencia. Por eso es que nos formamos tanto. Bueno, Sí, Andrea, pues yo no sé nos si dice, tienen más. perdón, es que aquí hay un comentario de don Eric, que Ajá. si hay texto antes de este, del catecumenal, claro, la formación iniciática querigmática Ujú, 1A y la formación iniciática querigmática 1B, que esos pues ya desde hace ya algunos añitos ya los pueden encontrar en sus diócesis, se han venido desarrollando, ha sido el proceso de acompañamiento a los catequistas, ¿verdad? Recordemos que nosotros estamos muy acostumbrados a hablar de la jornada vocacional, ¿verdad? ujú. Y bueno, dentro de estos textos de formación iniciática está la jornada vocacional, ¿verdad? No como el centro o lo exclusivo, digámoslo así, sino que es parte de este proceso que estamos desarrollando. Entonces, para don Eric Hidalgo, que nos consultaba, sí, existen esos dos textos previos y bueno, es todo un proceso, como lo señalan algunos comentarios, ¿verdad? De formación iniciática y ya después de formación específica que se tendrá en algún momento. Pues creo, Andrea, que no nos resta más que de nuevo agradecerles, esperarlos a mañana. De verdad que tratamos de dar esto tampoco para cansarlos, ¿verdad? Entonces, pues sí, de la forma más breve posible. Por eso lo fuimos haciendo así, dosificándolo así poco a poco. Vamos a esperarlos, si Dios quiere, mañana y ojalá que tengan muchas inquietudes y muchas cosas, para que nosotros podamos también ayudarles a ustedes en este caminar y ir aclarando todos estos conceptos e ir aclarando todas esas dudas que ustedes tengan sobre este itinerario. Muchas gracias a todos ustedes. Les dejamos de tarea que involucren a más catequistas en estas formaciones, que lleguemos a más gente, que podamos animar y emocionar con este nuevo texto a más catequistas, sobre todo catequistas formadores. Y bueno, nos vemos mañana, ¿verdad? Que tengan una muy bonita noche y sobre todo que sueñen con los angelitos. Hasta mañana. Igualmente. Hasta mañana.